Tesalonicenses, en el verso 14. Leemos el verso, dice: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Luego el verso 15 dice: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Amén. Amén. Solo es un consejo práctico, pero vamos a pedirle a Dios que Él pueda regalarnos una palabra. Muchas gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de poder estar delante de ti, sabiendo que tú eres el que nos auxilia, el que habla por medio de su Espíritu. Nosotros solo somos vasos en los cuales tú, Señor, si te place, deposites una palabra en nuestro corazón. Queremos ser de bendición a cada uno de los hermanos, hermanas que en esta noche están en este lugar. Te pedimos, Padre, que ordenes nuestros pensamientos y que toda distracción en nuestra mente la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por los hermanos García, hermano Israel, su esposa Mónica, que han salido, Señor, pero tráelos con bien de regreso. También a la hermana Edna, que pueda regresar sin ninguna novedad, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos las gracias y te pedimos la gracia del Espíritu de Dios para poder trasladar este consejo. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 A mí siempre me gusta leer en cierta forma los títulos que muchas veces aparecen en algunas de las Biblias. En algunas tal vez no aparecen, o en algunas solo o escriben en cierta forma el título un poquito diferente, que al final pues viene siendo lo mismo. Entonces arriba del verso número 12 hay un título que dice deberes prácticos. No sé si en su Biblia lo dice, pero en la que yo tengo dice deberes prácticos de la vida cristiana. Pareciera ser que los consejos deberían de ser prácticos, sin tal vez tanta vuelta, ¿verdad? Porque a veces uno le da muchas vueltas al asunto para que al final, pues lo único que el Señor quiere es darnos tal vez un consejo práctico, y necesitamos la ayuda del Señor, ¿verdad? Amén. Amén. También veo a mi hermanita ahí a la par de mi hermana Panchita. Que Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Dios le bendiga. Amén. En el verso que estábamos leyendo, hay una, si usted lo lee, pues usted no le va a encontrar tal vez mucho sentido, o lo va a ver muy tal vez muy simple, muy común, pero no es común. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de leerlo se nos hace muy fácil poder leerlo. Lo difícil es poderlo llevarlo a la práctica, porque la práctica es la más difícil. Es decir, la Biblia quien sea la puede leer, pero el problema está el poder llegar a la práctica de la tal, para que ya no sea solo una lectura, sino que realmente se nos haga en nuestro corazón una vida. Es decir, la palabra solo leída no tiene ningún sentido, pero cuando se lleva a la práctica, entonces es cuando produce vida. El pasaje parece sencillo, pero no lo es, por lo mismo que le estoy diciendo, porque llevarlo a la práctica es
es lo difícil, especialmente cuando uno no tiene las facultades para poder aplicar esto. Por ejemplo, en el verso número 12, miren lo que dice ahí, dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Por ejemplo, ahí ya aparece un reconocimiento a la gente que trabaja dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces ahí empieza ya lo difícil, porque no muchas veces reconoce uno a las personas, ¿verdad? Aunque no diga amén, porque es decir, no solo reconocer, tal vez sería más fácil mencionarlo, sería aceptar a todas las personas, porque no todos nos aceptamos los unos a los otros, especialmente cuando hay nacionalidades por las que a veces, muchas veces la gente pelea, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si usted se lleva bien con toda la gente, pero hay gente, no viene aquí gracias a Dios, que tal vez no le gusta estar cerca de una persona que esté o que sea de otro país, ¿verdad? Pues según la Biblia nosotros conformamos un cuerpo, y según la Biblia nos tenemos que, por lo que dice la palabra, tenemos que, no es que si queremos, según la Biblia, dentro de sus mandamientos que el Señor ha establecido, es el amor entre unos con otros. O sea, eso no es una opción, dentro de la palabra de Dios es un mandamiento, no es una opción. Es decir, no es si yo quiero o no quiero, es Dios por su palabra me manda a mí o a mi corazón a que yo lo ame a usted. Pero igual es como que es retrospectivo, no sé si es la palabra correcta, es decir, yo lo tengo que amar a usted, pero usted me tiene que amar también a mí. Pero yo soy de tal país, no le hace. No, es que fíjese que a mí no me caen bien los catrachos. Hermano, usted tiene un grave problema. Por ejemplo, hay gente que trabaja dentro de la iglesia, que hacen una función, y el Señor, por medio de su palabra, es decir, Pablo le escribe a los tesalonicenses haciéndoles una recomendación, lo cual era un deber de los creyentes, porque eso cambia todos los términos. Si estuviéramos hablando con gente común, pues sería totalmente lo contrario, pero estamos hablando con gente que ha sido redimida por la sangre de Cristo, y que ahora nos llamamos hermanos. Amén. Hermanos, aunque a algunos no les cueste decir hermanos, pues somos hermanos. Amén. Ahora, entonces el pasaje es interesante, porque hay cosas más abajo que tenemos que ir apurándonos para poderlas decir. Y ya le dije, según este verso tendría que ser solo recomendaciones de deberes prácticos de la vida cristiana. Entonces, amén. El verso sigue diciendo: pero os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, y os dirigen en el Señor, y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo, vivid en paz los unos con los otros. Entonces aparecen varias cosas o varios factores que hay que ir haciendo resaltar, porque primero sería reconozcamos, segundo, que no solo que los reconozcamos, sino también que tengamos paz unos con otros, o que nos amemos, o que los tengamos en amor y que vivamos en paz. Y mire, hermano, y son cosas prácticas. Yo ya le he contado a usted, es que uno ha visto tantas cosas. En una oportunidad yo vi a dos hermanos que se estaban peleando por un partido de fútbol, y que porque le habían metido 7-0 a su selección. Mejor no mencionamos los nombres, porque ahí usted haga números. Pero a veces, por cosas muy sencillas, se debaten cosas grandes. Y note que el pasaje va subiendo un poquito de tono. Ahora,
en el verso 14, que es el verso que yo empecé a leerle, ahí aparece ya una palabra que conlleva a una exhortación para los hermanos. ¿A cuánto les gusta que les exhorten? Amén. No diga amén, porque tal vez ni le gusta y solo respondió amén para que digan, ese hermano está bien cañonazo. Pero no a todos nos gusta. ¿Le gusta a usted que le llame la atención cuando usted trabaja y que hace algo malo? Así le gusta. Yo sé que a nadie nos gusta. A nadie nos gusta, yo sé. Pero de repente, ¿quién le puede responder a un jefe que lo regañe, que es el que le paga a usted? ¿Qué pasa si usted le responde? Como hay muchos, ¿verdad? Y como ahora cuesta, uno dice, no, mejor me quedo callado. Van a correr. Pero ¿qué pasa cuando dentro de la iglesia le dan su exhortación? Me voy de aquí porque no me quieren los hermanos. No, lo que pasa es que, hermano, el apóstol Pablo en esta carta dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Hay una versión, yo no sé si usted la tiene, pero esa versión no dice indisciplinados, sino dice a los que andan fuera de orden. Pero luego es que no solo aparece una exhortación a amonestar dice ociosos esa versión. Sí, ociosos. ¿Y quiénes son los ociosos? Pues los que no hacen nada, los que dicen mucho. Nada. Bueno, eso lo dijo usted. Pero sí se ha fijado que la gente que más habla es la que menos hace. Así es. Pero no viene, aquí no viene ninguno de esos. Ahora, os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Pero luego, mire, luego inmediatamente cambia el término, porque todo lo que está haciendo Pablo lo está diciendo en el sentido del primer verso que yo le leí, donde Pablo menciona que vivamos en paz. Y no solo eso, sino que tengamos en alta estima, con amor, a los que dentro de la obra trabajan. Entonces la exhortación aquí no sería un modo de exhortar tal vez con una actitud de enojo, sino una exhortación con amor. Yo le aseguro que de repente, si alguien ha trabajado en un lugar donde usted tuvo un jefe bien buena onda, que le decía, mira, pero ya van 15 veces que llegas tarde. Eres bien bueno para trabajar, no te queremos perder. Si quieres te traemos donas y cafecito, pero ¿lo exhortaron así alguna vez a usted? Que va, hermano. A la tercera, yo trabajé en un lugar donde eran súper estrictos, hermano. Ahí tenían, se lo voy a decir en inglés porque así me lo aprendí yo. Era verbal warning. Luego era write up. Y luego al final, termination. Así era ahí la cosa, hermano. Todo no tenía que andar derechito. Tenía que andar, hermano, porque la cosa es estricta. Ahí la exhortación era por medio así de con paciencia. Mire usted, pero ¿por qué llega tarde? ¿Por qué? Es que mire, estamos apenados. Tengo pena de decirle esto. Usted es un buen trabajador, no lo queremos perder. Hemos hablado con todos los jefes y mire, estamos luchando, orando por que usted no se vaya. No, que hermano, ahí había cientos de personas llenando aplicaciones. Y si uno no se ponía las pilas, por eso todos andaban. Ahí la entrada era a las 5 de la mañana, todos llegaban a las 4:30. Igual que en la iglesia. Por eso, hermano, si uno considerara qué es esto para Dios,
nos quedaríamos asombrados, hermano, de cómo es que en cierta forma el apóstol Pablo está haciendo una exhortación, pero si se fija, es una exhortación siempre bajo los parámetros de la palabra de Dios, que es exhorta pero con amor. Mire qué lindo, ¿eh? Y ni aún así a veces agarro la onda. Por eso usa otra palabra después, o menciona después de esa palabra, dice, y que animéis o les des ánimo a los desalentados. A veces usted viene desalentado, ¿no es cierto? Ahora, hermano, ¿qué pasaría? Mire, cuando uno ignora las cosas, cuando uno ignora y uno no sabe, uno juzga y dice, pero hay gente que a veces pierde el aliento, y a veces se levantan porque se tuvieron que levantar, y a veces van a trabajar porque tuvieron que ir a trabajar, a veces vienen a la iglesia porque de plano, hermano, ya estaban por casi desmayar, y todavía vienen, y si les cae uno encima, los termina de acabar. Y Pablo dice que os animéis, o que animéis a los que pierden el aliento, porque, hermano, uno se desalienta. Y qué lindo es que cuando alguien viene desalentado, en vez de recibir desaliento, reciba aliento nuevamente. Porque al recibir aliento, o al recibir, hermano, mire, una palabrita que usted le diga a alguien, que usted le diga, hermano, qué bendición, gloria a Dios, mire, yo lo he visto desanimado, pero mire, el Señor me dio una palabra, y hoy el Señor le dice que se levante, que Dios quiere levantar, y que estimula dentro de su corazón un aliento para poder seguir adelante. Así es, amén. Y por eso Pablo se dio cuenta que en la iglesia de los tesalonicenses había gente desalentada, pero parece ser que no estaban desalentados por cuestiones tal vez de afuera, sino que dentro de la misma iglesia había gente desalentada porque otros mismos los habían desalentado. Qué triste, hermano, sería eso. Ahora, según la Biblia, hay que entonces animarnos alentando a otros. Sí, amén. Por eso dice que animéis a los desalentados. ¿Alguien vino desalentado? No dije desadelantado, desalientado. ¿Ha venido usted alguna vez? No, yo ya no voy. No, una vez. Todos sus hermanos, feos los hermanos. No, hermano, pero qué lindo que de repente alguien le dé una palabra. ¿No ha habido momentos en los que usted se siente así, que de plano siente que ya no se va a levantar? ¿Verdad? Que ya ha perdido la fuerza. Ya se mira usted en el espejo y dice, me estoy poniendo viejo. Entonces voy a la iglesia y en vez de alentarme, me pisotea. Entonces, hermano, qué lindo es que todos tuviéramos una palabra para alentar a los demás. Hay desalentados, hay desanimados, pues. Que animéis a los desanimados o desalentados. La palabra desalentado me llama más la atención porque es cuando a alguien le falta el aliento, que de repente ya no siente, no tiene aire para seguir adelante. Reciba en esta noche aliento de parte de Dios. Si tenía pensado firmar su carta de renuncia, hoy reciba aliento de parte de Dios. Entonces, son recomendaciones para todos, no es solo para uno. Antes de desalentar a alguien es mejor darle aliento. ¿Cómo se desalienta una persona? Porque qué feo, el esposo puede desalentar a la esposa cuando le dice, pero qué, estás poniendo muy fea, te voy a comprar esas cremas que está vendiendo la hermana tal para que se te... No, entonces lo que le empieza es que la desaliente.
Pero cuando le dice, ay, qué bonita te estás poniendo, no te había visto bien después de 20 años, apenas estoy viendo bien. Y recibe aliento, ¿verdad? No recibe aliento. Hermanas, ¿se sienten bien cuando alguien les dice, no, que alguien de afuera? No. Cuando de repente su cónyuge, su esposo, le dice, ese corte no te lo habías hecho. Uy, ando peinada así, ya tengo 15 años peinándome así. Lo que pasa es que no te fijas, ¿eh? Y de veras, uno casi no, hermano, no es detallista, ¿verdad que no? No, de veras. Yo confieso delante de usted, aunque no es confesionario, pero yo le confieso que yo no soy muy detallista. Me apunto también yo. Gracias, papá. Pero de repente, si uno sí se fija, ¿verdad que sí? Pero se fija, no diga así todavía, se fija, y ahí van mis $40 que le di a mi esposa. Me los pidió y uno desalienta a la persona. Y a veces se ve que usted viene así, media decaída, hermana, pero fue por la gran desalentada que le dieron allá afuera. ¿Verdad que sí? Hermana, dígame por favor, hombre, no se haga como que no es con usted. Pero también la hermana puede desalentar al marido. ¿Y sabía? ¿Por qué te estás poniendo tan...? A mí ya se lo he platicado. De mi esposa me tocó aquí y me dijo, te estás poniendo pelón. Y dice, hermano, que sí en un momento sí me sentí así como, sí me sentí mal, fíjese. Me sentí mal. Creo que se viene a predicar, usted me notó, yo venía de caída. Hasta que dije, Señor, repréndale. ¿Y qué? Digo que a veces no habla la persona, hermano. A veces es el puro diablo el que está hablando, ¿verdad? Bueno, alentémonos pues. Amén. No desaliente a nadie. No. Hermano, le doy un consejo, varón, yo lo viví, le doy un consejo. Cuando vaya a decir una palabra que vaya en contra de la figura de la persona, mejor hay que retenernos. Porque yo ya le he dicho, creo que eso lo hemos mencionado en reuniones de matrimonios, cuando Pedro mencionó acerca de los vasos y dijo que la mujer era un vaso más frágil, es porque las palabras mal pronunciadas o mal dichas que lleven una ofensa despedazan el vaso. Un vaso frágil, si usted lo deja caer, se hace pedazos. En cambio no es un vaso también, pero es vaso más duro, parece vaso de plástico. Usted lo puede aventar por allá y no se hace nada. En cambio la mujer, según es un vaso más frágil. Yo no me quiero salir del tema porque estamos... Luego, ¿qué vamos a predicar en la de matrimonio? No va a tener nada que predicar, hermano. Dios le va a dar más. Ahora, miren, que sostengáis a los débiles. No todos somos fuertes, tanto literalmente como espiritualmente. Hay gente que espiritualmente hablando es débil. Y según la Biblia hay que sostenerlos. Ese hermano ni se mete. Mira, ese hermano todo. No. Hay que sostenerlo. Porque es débil. Y también por otro lado, si el hermano es muy frágil de poder fallar, porque hay gente que falla muy fácil, es poderlo sostener, pero dándole una palabra de exhortación para que se aparte, pero en amor. O sea, decirle, estás haciendo mal. Pero no en el sentido de recriminarlo o acusarlo, sino en el sentido de sostenerlo. Porque recuérdense que hay gente, espiritualmente hablando, hay gente fuerte, hermano. Hay gente que es, no cualquier cosa los baja, no cualquier cosa los tumba. Pero hay gente que espiritualmente hablando es muy frágil. Oyen pasos a la azotea y se levantan a medianoche.
Yo recuerdo un día, hermano, que mi esposa me estaba diciendo: levántate porque me están jalando los pies. Entonces es cierto, hermano, nosotros lo vivimos. Dice: duérmete, hombre, como has de estar soñando. No, Miguel, me están jalando los pies, de veras. Y yo, como me levantaba bien temprano a trabajar, dije: ay, Señor, ¿qué te molesta? Pero al ratito me quedé dormido por ahí como a las 3:30 de la mañana, cuando sentí, hermano, dos grandes manos aquí que me sacaban de la cama. Y dije: de veras, algo está, ora por mí, algo está pasando. Pero yo tuve que levantarme, hermano, porque en ese momento ella se puso fuerte. Ella empezó a orar y empezó a clamar y empezó en el nombre de Jesús. Y entonces sí, ya dije: no, entrémosle, porque, hermano, estaba fuerte la cosa, en serio. Yo me recuerdo que en ese tiempo vivía un hermano conmigo, mi hermano en la carne, mi hermano, y en esa noche también lo estaban ahorcando. Y él, como casi no perseveraba ni buscaba, empezó a: oren por mí, oren por mí. Por eso, porque hay gente, espiritualmente hablando, hay gente débil. Hay gente que va caminando, ay, y él a su sombra. Hay gente que se asusta por cualquier cosa. Pero yo sé que hay hermanas aquí que son tremendas para la oración, hermano. No vienen los sábados a orar, pero son tremendas para orar. Pero hay débiles. Y Pablo dijo: sostengan a los débiles. No los recriminen. No los saquen fuera. No, sosténganlos. Porque hay gente más fuerte que otros. Y cuando alguien le pide oración: ay, esta hermana otra vez con lo mismo. No, ore, porque tal vez esa hermana necesita que alguien ore por ella. Luego dice: y seáis pacientes con todos. No, ya, usted ya volteó para otro lado, como diciendo: ya salió el peine. Hermano, yo reconozco que a mí me cuesta ser paciente. Yo reconozco. Pero ahí dice: ser pacientes con todos. Y hay una versión que dice: ser pacientes aún con los de afuera. Porque, por ejemplo, usted trabaja con gente y conversa. ¿O cuántos de los que están aquí trabajan? Todos los que trabajan son cristianos, ¿verdad que no? No, si aún hasta cuando uno trabaja con cristianos, hermano, se pone fea la cosa. Un día un hermano nos echó a la policía. Un hermano. Yo recuerdo que vivíamos en un apartamento y teníamos discipulado y cantábamos y alabábamos y teníamos estudio. Y entonces el que era el manejador o el manager, como usted le diga, de todos los apartamentos, era cristiano también. Y un día, hermano, se puso bien bravo. Y cuando yo iba saliendo me dijo: oye, ¿qué estabas haciendo tanto ruido ahí? Uy, le dije: yo pensé que tú eras de los nuestros. No, es que es mucho ruido ya. Me desanimé, hermano. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que un día dijo: un día le llamamos a la policía y no llegaron. Digo: gracias a Dios, porque en ese tiempo estaba sin papeles. Pero a veces nos impacientamos muy rápido. Y la Biblia dice: seáis pacientes con todos, o sea, sin excepción. Y yo sé, y usted ha vivido, usted ha tenido jefes que le han hecho la vida imposible, ¿o no? Ay, Señor, ¿por qué no se muere este jefe? Padre, voy a ayunar y a orar para que le dé un ataque al corazón y ya no vuelva. Mire, usted, hermano, le parece raro. A usted le parece raro. Pero yo tenía un jefe que me estaba haciendo, ya se lo he contado muchas veces, y yo a veces enfado con lo que cuento, pero yo estaba: Señor. Y cuando yo no miraba su carro, que él no llegaba, ay, Dios santo, hoy es fiesta, alegría, gozo. ¿Por qué él no llegaba? Cuando yo ya no miraba su carro, decía: hoy es día de fiesta. Pero cuando llegaba, hermano, yo llegué a orar y llegué a pedirle al Señor: ¿no será posible, por favor?
¿No será posible que un día él ya mejor se vaya de aquí? Te lo lleves. Ya le conté, ¿verdad? Al que me corrieron fue a mí, hermano. Porque a veces uno pide mal, ¿verdad? Y dice, seáis pacientes. Porque usted sabe que hay un verso que también dice, diles a los hermanos que se sujeten a sus amos, dice, y que sean obedientes en todo. Nos la ponen difícil a veces, hermano, el Señor, porque a veces dice uno, ay, Dios santo, este jefecito, si yo no fuera cristiano. ¿Verdad que sí? ¿A poco no? ¿A poco no le dan ganas así, hermano? De sacar así como bueno, es que le decía que son consejos prácticos, dice. Según el título que tiene arriba, estos versos, dice deberes prácticos de la vida cristiana. Pero como les decía al principio, la lectura en sí es simple, es sencilla, cuando la leemos normalmente sin llevarla a la práctica, porque la práctica es lo difícil. Ahora, dice el verso 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Y eso es algo delicado, porque una persona con espíritu apagado le cuesta levantarse. Cuesta levantarse. Y uno mismo puede apagar el espíritu. Ya no es alguien que alguien venga y intervenga para corroborar o colaborar de que tu espíritu se apague. Uno mismo lo puede descuidar. Mire, si uno no lee la Biblia, si uno no ora, si uno no canta, si uno no busca, si uno no persevera, el espíritu se puede ir apagando. Se puede ir apagando. Y se va apagando, y se va apagando, y se va apagando, al punto de que cuando ya se quiere encender no puede. Es como que usted deje un carro viejo por 10 años parado. Cuando usted lo quiere encender, lo primero que se le muere es la batería. ¿Verdad que sí? Bueno, yo no sé mucho de carros, pero creo que la batería es lo primero que se muere, ¿no? ¿Verdad? Así como usted, como yo, que se nos puede apagar la batería. No apaguéis el espíritu. Ahora, aquí me llama la atención porque lo pone la Biblia de las Américas con letra mayúscula, ya no refiriéndose tanto a nuestro espíritu, sino al espíritu que está en nosotros, que le da vida a nuestro espíritu. Es decir, si uno apaga el espíritu, nuestro espíritu se puede ir muriendo. Y no hay cosa más fea, hermano, que no sentir nada. Amén. Usted se va a aburrir. Usted va a venir a la iglesia y decir, pero no siento nada, hombre. Cantan, yo veo que lloran, yo veo que danzan, pero no siento. ¿No será que tiene un espíritu apagado? Por eso a mí me llama la atención que dentro del tabernáculo, una de las responsabilidades del sacerdote, entre todas las que hacía, o del sumo sacerdote, era que él tenía que tener la preocupación de tener el candelero encendido. Y entonces iba y despabilaba los tubos donde se ponía el aceite, para que no, de alguna manera, no se taparan, y que ese candelero estuviera continuamente encendido. El candelero no se podía apagar, porque era el lugar que alumbraba el lugar santo, donde estaba la responsabilidad del sumo sacerdote de poder oficiar y poder mantener la luz encendida, para que, hermano, él estuviera pendiente de que la responsabilidad que les correspondía a ellos era no apagar el candelero. Y por eso el sumo sacerdote tenía esa responsabilidad de mantener encendido eso. Ahora, imagínense, la responsabilidad suya y la mía es que no apaguemos, o que no se nos apague el espíritu. Porque si se apaga el espíritu, es peligroso.
Porque un espíritu apagado nos habla de algo que ya no tiene resplandor, o algo que ya no alumbra. Y usted sabe que su luz que usted tiene puede discernir o puede ver lo que le rodea, o usted puede percibir las tinieblas que muchas veces se acercan, pero con un espíritu apagado uno ya no percibe. Puede estar hablando hasta con un demonio y no darse cuenta de eso. Eso es lo delicado. Hermano, yo me recuerdo que una vez había una persona que estábamos orando por ella y no la podíamos, no se podía controlar. Había un hermano que decía: no, lo que pasa es que la hermana está enfermita, déjenla. Y le decía a otro hermano: no, esa hermana está posesionada, esa hermana tiene un espíritu. Y el otro decía: no, hombre, lo que ustedes están exagerando. Y entonces nos llamaba la atención, porque cada que queríamos orar por ella, se tiraba al suelo y se dormía. Y decía el hermano: ya ven, la hermana lo que tiene es sueño. No, lo que ese hermano tenía era el espíritu apagado. Ya no percibía. Hasta que vino, entre los que estábamos ahí, dijo una hermana: no, esta sí está bien endemoniada. Y cuando empezó a reprender, hermano, ¿para qué le cuento más? Por eso, cuando usted y yo tenemos el espíritu encendido, podemos discernir muchas cosas. Es importante que usted tenga el espíritu encendido. No apague. Uno mismo lo puede apagar. ¿Y cómo? No perseverando, no buscando. Por eso le decía: mire, si uno deja de leer, deja de orar, deja de cantar, deja de buscar, deja de perseverar, el espíritu pronto se puede apagar. Le iba a decir algo, pero mejor es para lo de la cena de matrimonios. Iba a hablar de otra cosa. No menospreciéis las profecías. Yo voy terminando. No menospreciéis las profecías. Puede ser que haya alguien aquí, puede ser, no estoy diciendo que haya, pero puede ser que no crea en las profecías. Puede ser que haya alguien, pero cuando el Señor habla por medio de su espíritu, algo nos está queriendo decir. Y usted sabe que hay no sé, hoy hay movimientos evangélicos cristianos que ya no creen en el mover del Espíritu Santo, que dicen: no, eso era para el tiempo pasado, eso no es para hoy. Pero yo le pregunto, hermano, ¿cuántas veces le ha hablado el Espíritu a su vida? ¿Verdad que sí? Amén. Yo no se me olvida, hermano, un día que venía yo todo deshecho. No fue aquí, fue hace años. Y yo decía: Señor, si tú no me hablas hoy, yo no sé qué va a pasar conmigo. Yo quiero que tú me hables. Yo no me siento ya bien. Yo si algo no haces conmigo, yo no sé qué voy a hacer. Y me fui, hermano, me fui lejos a una iglesia, no voy a decir dónde era, pero me fui lejos. Entré a esa iglesia y cuando entré sentí una administración de Dios bien linda, que cuando estaba yo sentí que estaba solo en ese lugar. Cuando oí una voz que dijo: hijo mío, yo te tengo en mi mano y nadie te arrebatará de mi mano. Y yo vi esa mano, dice hermano. Yo vi cómo se extendió esa mano y yo me miraba como una basurita en esa mano. Y cuando vi esa visión y oí la profecía, dije: no, realmente Dios habla. Y por eso Pablo hablaba y exhortaba a que todos tuvieran el anhelo de profetizar. Pero cuando se menosprecian las profecías, Dios te puede estar dando algo y no lo das. Y uno mismo puede apagar el espíritu menospreciando la palabra que se está dando. Es fuerte, ¿verdad?
es muy delicado. Y luego, después uno se siente, ay, sí, eso era lo que yo iba a hablar. Ya lo está hablando el pastor, pero si Dios te lo estaba dando. No apaguéis el espíritu, porque es delicado. Por eso aquellos que de alguna manera Dios los ha tomado como vasos útiles de honra, pídanle al Señor, dile: Señor, yo quiero seguir siendo un vaso para ti, un vaso de honra en tus manos, para que la palabra, miren, más de repente a alguien le va a hablar el Señor. Ya casi no soy aquello, hija mía, yo sé cómo vienes, sé que vienes ya casi a punto de desmayar, pero hoy te digo que estoy contigo y mira, hermano, ¿cómo saldrá esa persona? Yo sentí que ya no me amaba, Señor. Pero uno a veces puede retener una palabra que puede sostener la vida de alguien. No menospreciéis las profecías, antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno y absteneos de toda forma de mal. Le decía consejos prácticos para que, hermano, hablar de profundidades, cuando a veces los consejos prácticos son los más difíciles de hacer, pero si los hacemos, tenemos una gran bendición. Exhortamos a los hermanos que tal vez no tienen disciplina, animamos a los desalentados, sostengamos a los débiles y seamos pacientes para con todos. Yo le pido en esta hora que incline su rostro, hermano. A veces se nos es difícil, lo oímos, muchas veces lo leemos y lo pasamos corrido, siempre leyéndolo sin detenernos, sabiendo que estas cosas prácticas le traen vida a la vida de la iglesia.